Thanks everyone for joining. I think we're going to get started now. Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Okay. Hi, everybody. Welcome. Muy bien, hola a todos, a todas. Our, Bienvenidos a la nueva sesión de nuestro evento. to call Julia from the CSPN. Antes que nada voy a cederle la palabra a Julia de la Secretaría del MSCPI para que nos dé algunos datos sobre el evento y luego pasamos a presentar el orden del día. Julia, adelante. Thank you very much, Elisabetta. Muy bien, muchas gracias, Elisabetta. To this- Bienvenidos a todos My name is Julia. a este evento público. Me llamo Julia, soy de la Secretaría del MSCPI y quiero recordarles a todos que hoy tenemos interpretación en inglés, español y francés, así que para acceder a la interpretación tienen que ir abajo, a la base de la pantalla, seleccionar la bola del mundo y elegir el idioma que quieran escuchar. Para que haya una comunicación fluida, les pedimos que tengan el micrófono silenciado en toda la llamada y si quieren hablar en la sección de debate, pueden utilizar la función de levantar la mano que también verán abajo a la derecha de la pantalla. Además, les recuerdo que tienen que hablar despacio, claramente, sobre todo cuando se dirijan al público, para que las intérpretes puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. También les animamos a utilizar cascos con micrófono incorporado, porque eso ayuda mucho a mantener un sonido claro y también les pedimos que tomen la palabra desde una sala silenciosa, porque cualquier ruidito se amplifica en el micrófono y acaban los oídos de nuestros queridos intérpretes. Además, aprovecho para recordarles que este evento público será grabado y si tienen alguna pregunta no tienen más que escribirnos en el chat. Muchas gracias. Bien. Bom, mais uma vez, bem-vindos a todas, a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el segundo de dos eventos públicos que fueron organizados por el Grupo de Enlace del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas para la respuesta autónoma de los pueblos a la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios. También del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, el IPES Food, y el Grupo de Trabajo de los Pueblos sobre Multipartismo o Múltiplas Partes Interesadas. Yo soy Elisabetta Ricini, soy presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil y también integro el panel IPES Food. El objetivo de este seminario es proporcionar un contrapeso ao momento de balance de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, que tendrá lugar en 2 semanas, y concienciar sobre la normalización de la captura corporativa de la toma de decisiones en la agenda de alimentación. En esta sesión virtual de 2 horas, comenzaremos escuchando la presentación de 3 informes recientes sobre el multipartismo. La captura corporativa de la gobernanza alimentaria mundial y el impacto de las vías de acción nacionales de la cumbre hacia los sistemas alimentarios sostenibles en África. Bueno, en primer lugar, vamos a tener la presentación de Jennifer Clapp, que es catedrática y titular de la Cátedra de Investigación de Canadá sobre Seguridad Alimentaria Mundial y Sostenibilidad de la Universidad de Waterloo, y miembro también de IPES Food. Jennifer presentará el informe de IPES Food, Who is Tipping the Scales? La creciente influencia de las empresas en la gobernanza de los sistemas alimentarios y cómo contrarrestarla. Después, a continuación, escucharemos a Chaumali Gottal, diretora ejecutiva de Focus on the Global South y también integrante de IPES Food, y representante del grupo de Enlace, que presentará el informe del grupo Multistakeholderismo and the Corporate Capture of Global Food Governance.
Y por último, Sefu Sani, de la Marcha Mundial de las Mujeres, y Mamadou Goita, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Promoción de Alternativas en el Desarrollo, y miembro de IPES Food, ambos del Grupo de Coordinación Africana, que compartirán las conclusiones de un informe de seguimiento a las vías nacional de acción de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios. Tras estas tres presentaciones, haremos un periodo de preguntas y respuestas con todos los ponentes y rogamos que preparen sus preguntas y la publiquen en el chat o en este momento levantem la mano durante la sesión de preguntas y respuestas. Después de eso, teremos una segunda parte de esta sesión que consistirá en una mesa y un diálogo entre todos los ponentes sobre cómo abordar la Cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios y los posibles marcos y estrategias para avanzar. También habrá una otra oportunidad para preguntas y respuestas al final de esta sesión. Y de nuevo animamos a todos a utilizar el chat o levantar la mano. Bueno, comentarios, antes de empezar con las presentaciones, invito a Dee Woods, de la Alianza de Trabajadores de la Tierra del Reino Unido, la Vía Campesina, integrante de la Respuesta Autónoma de los Pueblos a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU, a dar unas palabras introductorias para situar el escenario. Recordamos que en este momento de la historia, a luz de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios y contra la movilización a la cumbre, demuestra una coyuntura muy crítica en el futuro de la alimentación. Y este es uno de los motivos centrales que preparamos estas dos sesiones. Entonces, invito ahora a compartir un poco de su análisis a Didi. Por favor, Didi. Thank you, Elisabetta. Muchas gracias, Elisabetta. Analysis and statement that I Hemos hecho un will análisis conjunto y voy a compartirlo con ustedes. 26th of July in Para el 24 a 26 de julio en Roma, para el evento de inventario de Roma, que va a ser alojado por Italia, invitando al secretario general de las Naciones Unidas, organizado también por los organismos con sede en Roma. Este evento va a contar con muchas personas relevantes, grandes actores, Estados miembros. El evento de inventario de la Cumbre de Sistemas Alimentarios va a repetir los fallos de la propia Cumbre de Sistemas Alimentarios, avanzará los sistemas industriales y abrirá la puerta de las Naciones Unidas a incluso tener una mayor influencia de las grandes empresas sin ningún tipo de rendición de cuentas corporativas. El momento de inventario está diseñado para ignorar la necesidad de una transformación de nuestros sistemas alimentarios. En los últimos 3 años, muchos grupos, movimientos sociales, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y personas de género diverso han ofrecido propuestas concretas para hacer avanzar la agroecología, la soberanía alimentaria, la biodiversidad, la justicia de género y la diversidad de género, la agencia juvenil, justicia climática, justicia social, justicia económica en los sistemas alimentarios, y todas estas propuestas han sido echadas a un lado consistentemente. Este patrón continuó en 2021 y se ve enfatizado en 2023. Esto es muy preocupante, especialmente con los elevadísimos niveles de hambre y malnutrición, el aumento de las desigualdades y
las crisis existenciales entrelazadas que la humanidad y el planeta afrontan. En esta situación, la sociedad civil y los pueblos indígenas, una vez más, alzan la voz para mostrar su preocupación. Hace 2 años, la Cumbre de Sistemas Alimentarios hizo frente a una contramovilización sin precedentes con más de 9.000 participantes que desafiaron esta cumbre en una precumbre en 2021. En todas las regiones del mundo hubo acciones en el terreno para transformar el aprovisionamiento de alimentos. Muchos actores de la sociedad civil, de los pequeños productores de alimentos y de organizaciones laborales, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, gobiernos académicos y personas expertas de tanto dentro como fuera de la cumbre expresaron sus dudas sobre la estructura, las orientaciones políticas y la organización del proceso, lo cual socava los logros del multilateralismo democrático presente en el Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas. La declaración política que se presentó en la Cumbre de Sistemas Alimentarios en 2021 fue apoyado por más de 700 organizaciones nacionales e internacionales y más de 3.000 académicos y activistas. Esta contramovilización también recibió apoyo en múltiples artículos científicos, en publicaciones de redes sociales y fue mencionada en medios de prensa como Al Jazeera, la BBC, la televisión italiana, RAI, Le Monde, The Guardian y muchos otros medios. Pero la cumbre popular, como la llamaron los organizadores, y el centro corporativo de este proceso no hizo más que decepcionar a las personas para las que supuestamente se organizó. La cumbre no consiguió tratar el problema de los promotores principales del hambre mundial y crisis climáticas, sobre todo con la pandemia de la COVID-19, la agricultura industrial y la concentración corporativa de los sistemas alimentarios. Con sus sistemas multipartes, la cumbre falló a los Estados miembros y al multilateralismo. Un grupo de expertos de la ONU, sobre todo de países de la OSDE, junto con algunas redes corporativas, empresas filantrópicas y académicos alineados con las ideas corporativas, influyeron en el proceso de la cumbre y en su contenido. Muchos Estados miembros, sobre todo del sur global, fueron dejados de lado. Y la cumbre básicamente falló a los derechos humanos. Hubo críticas de faltas de derechos humanos frecuentemente y de la mano de muchísimos actores, tanto dentro como fuera de la cumbre. Pero estas preocupaciones fueron desechadas. Además, se socavaron muchos de los logros conseguidos gracias a la gobernanza alimentaria como el Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas y el grupo de alto nivel de expertos. Han pasado 2 años y no hay un cambio de dirección. Tras la Cumbre de Sistemas Alimentarios de septiembre de 2021, se dieron pasos importantes para garantizar un seguimiento, aunque el plan de acción de la cumbre solo incluía una declaración del secretario general de las Naciones Unidas que no fue aprobado por un proceso intergubernamental. ¿Tienes 2 minutos, Di? Muy bien. A pesar de que hubieran varias promesas de
del vicesecretario general de las Naciones Unidas de que no se crearían otras estructuras. Se creó el Hub de Coordinación de la cumbre junto con la FAO y con el vicesecretario general, el PMA, el FIDA y la OMS, con un presupuesto bianual de 14 millones de dólares, más del doble del presupuesto del CCA. Los mensajes clave son al final que superar la crisis mundial de hambre y malnutrición requiere una acción urgente y coordinada que responda a las necesidades, los derechos y las exigencias de las personas más afectadas. La cumbre de sistemas alimentarios ha pasado por alto estos derechos, estas demandas y las causas estructurales de estas crisis. Y además ha seguido como siempre, actuando como siempre, consolidando los sistemas industriales y corporativos y acciones transformadoras. Los movimientos sociales, la sociedad civil, pueblos indígenas de todo el mundo expresan una vez más su preocupación por el desarrollo del poder corporativo dentro de las Naciones Unidas. Y exigimos de nuevo una buena transformación de los sistemas alimentarios, de manera que se fortalezca el multilateralismo dentro de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Elisabetta. Gracias, Di. Perdón por interrumpir tu presentación, mas como tenemos acá muchas otras personas, muchísimas gracias por situar el escenario, la complejidad y los retos que tenemos. Y ahora me complace invitar a Jennifer Clapp, que é professora e catedrática de Investigação em Seguridade Alimentar Mundial e Sustentabilidade da Universidade de Waterloo e membro do painel de IPES Food. Jennifer vai compartilhar com nós as conclusões do informe de IPES Food, Who is Tipping the Scales, sobre a evolução e novos mecanismos de captura corporativa da governança alimentar mundial. Jennifer, por favor, 10 minutos y cuando tenemos como 2 minutos para encerrar, te aviso. Muchas gracias por compartir con nosotros las conclusiones del informe. Muchísimas gracias, Elisabetta. Espero que todo el mundo pueda ver mi pantalla. Muchísimas gracias, Elisabetta. Me alegra mucho estar aquí hoy presentando los hallazgos del informe de IPES Food. ¿Quién inclina la balanza? La influencia cada vez mayor de las corporaciones en el sistema de gobernanza alimentaria mundial. En este informe avisamos, como estaba comentando Di, de las nuevas maneras en las que los procesos de toma de decisiones sobre el tema de la alimentación y los entornos internacionales están siendo capturados por los intereses corporativos. En estos breves 10 minutos simplemente voy a dar unas pinceladas y voy a hablar de cuáles son las consecuencias, cómo está sucediendo y qué podemos hacer al respecto. Como ya se ha mencionado, este evento está teniendo lugar porque está teniendo lugar el evento de evaluación. En breve, la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de 2021 fue un momento en el que quedó muy clara la influencia de las corporaciones en este proceso de gobernanza alimentaria mundial. La cumbre tuvo que ver con el Foro Monetario Internacional, la alianza entre el Foro Monetario Internacional y la ONU. Se abrió la puerta a las corporaciones y hubo un problema de transparencia. Esto fue indicativo de cómo la influencia corporativa en la gobernanza alimentaria mundial se ha convertido en una situación normal, aceptada ahora mismo. El momento de evaluación o el evento de evaluación tendrá lugar en 2 semanas y es un momento en el que tenemos que reflexionar sobre estos temas y es un momento en el que tenemos que ver en qué punto nos encontramos. Hay que enfatizar el alcance de la situación y qué se puede hacer al respecto. Antes
de hablar de los hallazgos y recomendaciones del informe, voy a hablar un poco del contexto histórico. Me parece que es algo muy importante. Tenemos que entender cómo hemos llegado a esta situación, para comenzar. Es muy importante reconocer que ha habido un avance lento a lo largo de décadas, pero también tenemos que recordar que en los 70 fue una década en la que había mucho escepticismo en cuanto al papel de las transnacionales en el sistema de Naciones Unidas. Había muchos países preocupados por este tema y hubo muchos esfuerzos para crear normas para que tuvieran que rendir cuentas las transnacionales. Se las echó de la FAO en los 70. Es muy interesante, pero para finales de los 70 y comienzos de los 80 empezó a haber un auge de cierto tipo de políticas más favorables a las transnacionales. Al mismo tiempo, se crearon leyes antitrust que abordaban, perdón, las leyes antitrust se debilitaron no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. En los 90 lo que sucedió es que ya había muchos foros transnacionales que se empezaron a implicar en iniciativas como sistemas voluntarios de certificación, por ejemplo, del aceite de palma, y empezó a haber una implicación de las corporaciones en partenariados público-privados, por ejemplo, en África, en ciertos productos, y empezaron a financiar abiertamente las instituciones públicas. Hemos visto asociaciones con la FAO, entre la FAO y la industria. Y esto es algo que sigue sucediendo y es muy preocupante. Recientemente hemos visto estas iniciativas multipartistas en las que las corporaciones son invitadas a sistemas de gobernanza dentro de la ONU, por ejemplo, como se ha dado en la cumbre de los sistemas alimentarios. Esto crea conflictos de interés muy serios y el proceso se está dando desde hace décadas, como estoy contando, y comenzó hace décadas y culmina en esta cumbre. Pero no son estos mecanismos visibles solamente, como estas iniciativas multipartistas. Tenemos que reconocer que, aparte de estas intervenciones visibles, hay otras que son mucho menos visibles y más indirectas. Obviamente, hay mucho poder en el mercado a través de la concentración corporativa y las inversiones financieras. Esta concentración cada vez está arraigándose más a medida que avanzan las décadas, con muchísimas adquisiciones que conducen a que estas firmas tengan muchísimo poder y controlen cada vez más segmentos del mercado. Están creando sistemas de puertas giratorias, muchas veces financian investigación científica. Hemos visto cómo cada vez hay más estudios financiados por corporaciones sobre muchísimos temas que intentan influir en las normativas y también realizan donativos y hay una influencia en leyes sobre el comercio. Hay muchísimos métodos de influir, o sea, por los cuales influyen en la gobernanza. Simplemente tenemos que ser conscientes de que este avance de la influencia corporativa no es simplemente lo que está a la vista, sino que también hay otros muchos mecanismos que están escondidos. A través de estos mecanismos que acabo de mencionar, la implicación corporativa en la gobernanza alimentaria se ha normalizado en la práctica. Y este planteamiento es muy preocupante y en este informe lo que queremos es subrayar cuáles son estos problemas. En primer lugar, hay problemas relacionados con los procesos. Son problemas muy evidentes, pero tenemos que recordarnos constantemente que este planteamiento de implicación corporativa en la gobernanza alimentaria mundial prioriza lo que se llama esto de las partes interesadas, por encima de los derechohabientes y de las ciudadanas y ciudadanos. Mediante esta priorización de las partes interesadas por encima de los derechohabientes, hay una situación en la que quienes son responsables de garantizar los derechos no realizan o no responden a esta obligación. Las agendas se redactan en la sombra y esto excluye a la sociedad civil y a los movimientos que son realmente de base y que son legítimos.
Y luego hay problemas también con los objetivos. Si tienes procesos débiles, los resultados van a ser débiles también. Lo que estamos viendo es que cada vez esta influencia corporativa afecta más a la rendición de cuentas. Es difícil encontrar evidencias sobre evidencias de que estas iniciativas de múltiples partes interesadas tengan alguna consecuencia buena. Las normas cada vez son más débiles porque se ven diluidas por los intereses comerciales. En tercer lugar, tenemos este problema, como digo, de contabilidad. La gobernanza influida por las corporaciones, ese tipo de iniciativas multipartistas, evitan redactar leyes que hagan que las empresas rindan cuentas de manera jurídica y financiera. Cuando hay un daño, no hay rendición de cuentas. Y esta impunidad permite que haya prácticas y mecanismos que no permiten em, la reparación, entre otras cosas. Estamos muy familiarizadas con esta situación, pero es importante entender los procesos, los resultados y la rendición de cuentas. Si no actuamos para enfrentar esta situación, la gobernanza alimentaria mundial va a seguir siendo diseñada por las corporaciones. Tenemos no solo que denunciar esta situación, sino que tenemos que revertirla. Y para eso hace falta acción audaz. Necesitamos principios y necesitamos para ello hemos redactado nuestras recomendaciones. Esta es mi última diapositiva. El primer principio y la primera recomendación que hemos puesto por escrito es que tenemos que lograr que se controle la influencia de las corporaciones en el sistema alimentario. Esto exige un planteamiento con diferentes perspectivas. Hace falta crear medidas para controlar el poder de las empresas en el mercado, controlar los lobbies, la transparencia, mejorar la rendición de cuentas, y otras muchas medidas. Evitar que los fondos públicos sirvan a los intereses privados, entre otras. Es una gran agenda, hay muchos desafíos y muchos problemas y muchos obstáculos para cumplir esto, pero hace falta que la ONU tenga un marco de rendición de cuentas para ir más allá de las medidas voluntarias y para incorporar normas que logren una rendición real de cuentas por los años. También tenemos que democratizar los foros de toma de decisiones como el CSA. Se reformó en 2009 y parece democrático, pero hemos visto este avance corporativo de la influencia de las empresas. Tenemos que volver a rediseñar el CSA, incluyendo medidas robustas para abordar el conflicto de intereses. Para esto hace falta una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando de principios que hay que plantear y que se traduzcan en acción. También hace falta construir procesos autónomos y espacios autónomos fuera de los marcos existentes que canalicen las voces de los movimientos sociales. Es decir, tenemos que ampliar y dar eco a las voces de las organizaciones de mujeres, pueblos indígenas, sociedad civil, para que creen esos espacios autónomos y articulen sus demandas y sus propuestas de modo que se cree un poder normativo para abordar la situación. Muchas gracias y disculpas por haber hablado durante demasiado tiempo. Compartiré un enlace a este informe para quien quiera tener más información. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Ha sido una presentación muy interesante. Gutau, diretora executiva de Focus on the Global South. Chamali también es integrante de la IPES Food y del grupo de enlace de la respuesta autónoma a la cumbre de los sistemas alimentarios. Chamali irá presentar para nosotros las conclusiones del informe del grupo de enlace sobre las múltiples partes interesadas y la captura corporativa de la gobernanza global, la gobernanza alimentaria global, sus impactos y cómo podría evolucionar y cómo podría incluso profundizarse a partir de 2023. Bueno, Chamali, bienvenida. La palabra es tuya por 10 minutos. Muchas gracias. Thank you very much, Elizabeth. Muchas gracias, Elisabetta. ¿Me pueden escuchar bien las intérpretes? ¿Me escuchan bien?
Okay. Yes, we hear you All right. well. Okay, good. Yeah, thank you. Okay, I'll try and keep a check on my time as well. Voy a intentar respetar el tiempo que se me ha adjudicado. It's an honor for me to Es give para you mí un the chance honor to present, que me hayan the pedido key findings que presente los hallazgos of fundamentales the report that the liaison del group informe que el coordinates grupo on de response enlace body and de la policy respuesta summit has autónoma popular This ha, new study ha preparado. participant is El going to grupo de present the state of enlace poverty and indigenous peoples mechanism, se ha creado en el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU. Muchas de las personas que formamos parte de este grupo de enlace hemos estado investigando y escribiendo sobre la expansión del poder corporativo y del músculo corporativo desde hace muchos años. Y nos queda muy claro que el multipartismo o multistakeholderismo es un intento de legitimizar e institucionalizar la captura corporativa de la gobernanza alimentaria mundial en distintas esferas. Jennifer ya ha hablado de las conclusiones del informe. El planteamiento de las corporaciones y el informe, y el enfoque filantrópico es muy interesante para el sistema multilateral porque aportan recursos que son muy necesarios, pero estos partenariados están cambiando la gobernanza mundial y la están alejando de los intereses públicos para servir a los intereses corporativos, al mismo tiempo que se blanquea la reputación de muchas corporaciones que explotan, contaminan y tienen unos beneficios ilegítimos. La ampliación de este multipartismo está difuminando la diferenciación entre el interés público y los intereses privados. La rendición de cuentas, como consecuencia de todo esto, se ve afectada. Shalmali está silenciada. ¿Me pueden oír bien? Me parece que alguien me ha silenciado por accidente. Como consecuencia, la responsabilidad se difumina y la asimetría de poder es cada vez más clara en estos espacios. Vamos a centrarnos en cómo el multipartismo se está ampliando en la gobernanza internacional y gobernanza alimentaria mundial y está afectando y dificultando que millones de personas vean realizado su derecho a la alimentación. Quiero hablar en primer lugar de la cumbre de los sistemas alimentarios de la ONU. Esta cumbre fue un avance muy claro en la captura corporativa. Tuvo lugar en septiembre de 2021, pero dentro del grupo de enlace y otros muchos movimientos sociales, grupos de la sociedad civil y personas críticas del mundo académico, hemos observado que la cumbre no finalizó en 2021. Estos procesos que surgieron de la cumbre siguen desarrollándose y siguen existiendo hoy día. Un paso muy importante en este proceso ha sido el hecho de que se ha establecido y se ha consolidado un núcleo de coordinación que tiene lugar o que ha establecido su sede en la FAO. El Programa Mundial de Alimentos y el FIDA también reconocen este centro de coordinación, al igual que la OMS. Todo esto indica que el seguimiento de la cumbre se ha traducido en la institucionalización de la misma. Hay unos espacios nacionales, regionales e internacionales de la cumbre que están cada vez más fuertes. Se acaba de presentar las vías nacionales en África y ha quedado muy claro aquello de lo que estoy hablando. La gobernanza nacional no formaba parte del proyecto inicial y esto forma parte del problema que supone la toma de decisiones. Hay unos procesos intergubernamentales que se están dando
todo el mundo está siendo invitada a unirse, pero no hay ninguna responsabilidad ni obligaciones jurídicas. Es muy preocupante. Muchas personas hemos manifestado nuestra preocupación. Hay una estructura paralela que se está dando, una estructura paralela al CSA. El CSA está siendo socavado gracias a esta estructura y el sistema multilateral está siendo afectado y la narrativa predominante de todas las iniciativas que surgen de la cumbre apuntan a una visión muy beneficiosa para las corporativas y el intento de evitar cualquier tipo de regulación. Un segundo punto en la gobernanza de los sistemas alimentarios es la expansión del multipartismo. También tenemos el Foro Alimentario Mundial. Este foro es un evento que ha tenido lugar recientemente. Se dio en octubre de 2021 y en octubre de 2022 va a volver a tener lugar y tiene tres pilares: el de jóvenes, el de ciencia e innovación y el de inversión. Son iniciativas que están relacionadas con la cumbre y hay muchas instituciones y muchas corporaciones que están apoyando estas iniciativas. El Foro Mundial de los Alimentos está sustituyendo al CSA a través de la intervención y el apoyo en la FAO. Va a haber un evento clave en octubre en torno al Día Mundial de los Alimentos. El Foro Mundial de los Alimentos se lanzó en 2021 y es la plataforma en la que tiene lugar o se desarrolla esta iniciativa y en la que tenemos estas iniciativas mano a mano que apoyan programas para acelerar la transformación de los mercados hacia las inversiones privadas y las tecnologías. Este foro también tiene un foro de inversión que supone una plataforma para que los donantes hablen de inversiones para estos partenariatos público-privados y estas plataformas. Y lo que es especialmente preocupante es que, a pesar de que se mencionan estas preocupaciones en el CSA, los altos representantes de la FAO han dejado claro que se hará junto con el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre. Y esto implica un gran cambio. Obviamente, hay que considerar también el papel de la FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura, porque es el lugar donde deben tratarse cuestiones de alimentación y agricultura, pero es un lugar que está... 2 minutes. 2 minutes. All right. So, well, now FAO's role has become increasingly Entonces, ha habido un gran apoyo del sistema multipartes y una política de puertas abiertas que da la bienvenida a los actores corporativos. Y esto ha hecho que la FAO sea un broker realmente de fortalecer el papel de las corporaciones y en un sector que debería ser el lugar donde se defienden los intereses públicos. Y una institución de las Naciones Unidas supuestamente tiene que mirar por el interés público, pero la FAO no tiene ningún tipo de rendición de cuentas de los actores corporativos, no tiene unas normas claras de transparencia ni salvaguardas para prevenir los conflictos de intereses. Y si vemos las páginas públicas de la FAO, se ve claramente un aumento de la influencia corporativa. La estrategia del sector privado, el portal Connect, que tiene todos los compromisos finalizados con la FAO,
incluyendo con Danone, con la Cámara Internacional de Comercio, la Organización de Fertilizantes Internacional, Syngenta, Unilever o el Foro Económico Mundial. Así que es un organismo multilateral que debería hacer avanzar el interés público de la agricultura y la alimentación. Y en lugar de esto, está dando la bienvenida a las grandes empresas, a las corporaciones, en sus operaciones y también en los ámbitos de gobernanza. Y en los últimos minutos de mi presentación, me gustaría hablar rápidamente sobre por qué estas son amenazas para la soberanía alimentaria y la economía, las economías y el interés del interés público. Durante muchos años nuestros movimientos han conseguido muchas cosas en la forma que toma el debate político. Pero estas nuevas configuraciones que estamos viendo con los sistemas multipartes, con la captura corporativa de los sistemas alimentarios y con el aumento de la influencia corporativa en la toma de decisiones y en la gobernanza a nivel global, ha habido varios logros gracias a las luchas de los pueblos indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil, en el Comité de Seguridad Alimentaria, a través del MSCPI y también en los comités de la FAO y en distintos procesos de la FAO a través del CIP. Pero las iniciativas de sistemas multipartes, como la Cumbre de Sistemas Alimentarios y el Foro Alimentario Mundial, son claras amenazas a estos logros. El hub de coordinación, por ejemplo, de sistemas alimentarios, la Cumbre de Sistemas Alimentarios se ha instalado en la FAO y se supone que y busca promover un modelo amable para las grandes empresas. Otra amenaza muy importante es la amenaza a los principios de autonomía y de autoorganización de la sociedad civil, movimientos sociales, pueblos indígenas, que son cruciales para que podamos dar forma a los términos de compromiso con los organismos multilaterales y los procesos multilaterales. El proceso de la Cumbre de Sistemas Alimentarios ha faltado el respeto a las plataformas existentes. Han elegido lo que quieren promover con supuestamente un proceso inclusivo, luego eligen a qué organizaciones de la sociedad civil y a qué movimientos invitan a participar. Y el resto de movimientos sociales acaban en una situación muy complicada, no se pueden autoorganizar, tienen que decidir si tienen que participar en estos foros o no. Foros en los que se toman decisiones, tanto si están como si no. El multilateralismo al final se basa en que no puede hablarse de nosotros sin nosotros. Y al no participar estas organizaciones, tienen que verse sometidas a que se tomen decisiones por ellos sin que estén ellos presentes. Tienen que depender de las organizaciones que acaban siendo elegidas. Y por último, una grave consecuencia de esto es que se reduce el espacio y el apoyo oficial de la soberanía, de los movimientos de soberanía alimentaria y de las agendas políticas de estos movimientos en las instituciones globales. El apoyo de la diversidad de género y de los derechos humanos se ve reducida también en estos espacios. Perdón, me voy a quedar aquí. Gracias, Chavali. Gracias por presentar el resultado de esta reflexión colectiva de la sociedad civil y articulando el escenario ya presentado por Di, las conclusiones del informe de IPES Food, ya tendremos una mejor comprensión que nos permitirá seguros definir una estrategia a la altura del desafío que tenemos. Bueno, ahora vamos para la última parte de esta sesión, de esta primera parte de nuestra sesión.
E invito a Sefu Sami, de la Marcha Mundial de las Mujeres e integrante de la Iniciativa de Seguimiento de la Sociedad Civil sobre las vías nacionales de la Cumbre de Sistemas Alimentarios en África, y Mamadou Goita, diretor ejecutivo del Instituto de Investigación y Promoción de Alternativas en Desarrollo y también miembro de IPES Food. Tanto Sefu quanto Mamadou irán presentar los resultados del análisis del impacto de las vías nacionales de la acción para lograr sistemas alimentarios sostenibles en el África a partir de las decisiones de la cumbre de sistemas alimentarios. Entonces, Sefu y Mamadou, por favor, 10 minutos. Muchas gracias. Thank you very much, Elizabeth. And I hope Hola, that muchas to gracias, hear Elisabetta. will Espero que se Merci me oiga beaucoup, bien. Elisabetta. Sefu will start, and then I will finish 5 minutes. Sefu. Muchas gracias. Va a empezar Sefu y luego sigo yo. Francés, ¿cómo está invadindo la? Sefu, por favor. Thank you very much, Elizabeth. And Muchas Mamadou gracias, Elisabetta y Mamadou. Avísenme, por favor, cuando se me hayan acabado los 5 minutos. Como ven, estamos aquí en una finca con algunos alimentos y quiero reiterar lo que decía Shalmali y lo que han dicho otras ponentes. No puede hacerse nada por nosotros sin que estemos nosotros presentes. Si, por ejemplo, alguien tiene un problema con el sistema de cañerías, llama a un fontanero. Y si alguien tiene un problema con el ordenador, llama a un informático. Pues lo mismo pasa con una crisis alimentaria. Las personas que deberían estar en la mesa son los agricultores de pequeña escala que son los que alimentan al país. Las mujeres que participan en la producción de alimentos en todos los países y especialmente en África. Los jóvenes que son la mano de obra en las fincas y que forman parte de la producción alimentaria. Los pueblos indígenas, los pescadores y las personas que padecen de su inseguridad urbana. Estas son las personas a solution to the food que nos crisis. van a permitir encontrar una solución a la crisis alimentaria que tenemos entre manos. Que repito, en la crisis de 2007 y 2008, que acabamos de presenciar, hubo muchos problemas. Sobre todo porque las políticas no representaban la realidad en el terreno. En el evento de inventario de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, si se crean vías nacionales, van a excluir las voces de los pequeños agricultores, de las mujeres, de los que sufren inseguridad urbana. Y como africana, creo que es de imperiosa necesidad que se incluyan estas voces y estén en la mesa. Ahora Mamadou va a hablar más sobre la metodología y la investigación y yo voy a centrarme más en algunas de las conclusiones de las investigaciones que no sorprenden a nadie. Yo soy de Kenia, hemos hecho aquí un estudio y como cualquier otro país de ingresos bajos, depende de la agricultura. El PIB de Kenia ha subido en un 7% en 2021. En 2020 se contrayó en un 0,3%. Y desde el año pasado, los subsidios de agricultura se han reducido en el presupuesto nacional a pesar de que es la fuente de nuestra economía. Entre 2022 y 2023, la agricultura solamente recibió 49.000 millones en el presupuesto, con un presupuesto de 2,3 billones.
Hubo un protocolo que se desarrolló en Nairobi que pedía que al menos el 10% del presupuesto nacional se destinara a la agricultura. Y esta es solamente una de las políticas que ha observado nuestra investigación. We lost. It is smallholder Parece que hemos perdido a Sefu. No, Sefu. Sefu, ¿estás ahí? Sefu, we lost your Sefu, te perdimos. Perdimos las últimas frases. Como mucho 30 segundos perdimos. Los pequeños productores son los que llevan el sector de la agricultura, cuya contribución al crecimiento del PIB es del 30%, cantidad que ha ido aumentando desde 2016. Uno de los problemas que también observamos en nuestros estudios fue que los fertilizantes y las sustancias químicas. Estas sustancias se utilizaban en Kenia para aumentar la producción alimentaria. La intérprete se disculpa, la calidad del sonido de Sefu es insuficiente para la interpretación. I think if you close your video, Sefu, creo que va a ser mejor que apagues la cámara. Quizás ahí te oigamos mejor. Can you understand me now? No, the video is closed, but can you wrap up? Because the 5 minutes have gone almost. Tienes to que wrap ir up. terminando ya, Sefu, porque te has quedado sin tiempo. I'm going to wrap up by saying Okay. that Vale, on the pues national concluyo ya. Solo digo que del estudio de las vías nacionales tenemos que tomar la agroecología, las semillas indígenas, políticas públicas e inversión, teniendo en cuenta a las mujeres y a los jóvenes como productores de alimentos. El Comité de Seguridad Alimentaria es el mejor foro para desarrollar una respuesta global coordinada Mamadou, I'll en give it up to este entorno. Mamadou, tienes la palabra. Muchas gracias, Sefu. Mamadou, tienes 5 minutos. Sí, 5 minutos. Seré breve. Muchas gracias a Sefu por esas contribuciones sobre el caso de Kenia. Y yo voy a hablarles ahora sobre el proceso. Este proceso de evaluación autónoma fue llevado a cabo por un grupo creado por el mecanismo de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, que tras haber reflexionado sobre la mejor forma de proceder con estas investigaciones, implementó un dispositivo que permitiera ver la situación en África. Se designaron 5 regiones geográficas del continente: el sur, el este de África, el norte, el oeste y el centro. Para cada región se movilizó un equipo para evaluar la implicación de los estados sobre las vías nacionales y también los pactos elaborados en los países, teniendo en cuenta el foro de Dakar y los eventos que se organizaron justo después de la cumbre. Entonces, trabajamos sobre todo con el procedimiento y la implementación de las hojas de ruta y tratamos de vincularlo con lo que los movimientos de sistemas alimentarios están haciendo y con la agenda para ver si hay coherencia con las implicaciones de los estados. Estos son los elementos más importantes que tratamos de investigar y quiero compartir rápidamente con ustedes algunos comentarios, que tengo poco tiempo.
Lo primero qui ont été engagés. Mais dans la es plupart que se realizaron distintos des procesos, pero en la mayor parte de los casos, los movimientos sociales que se implicaron en esos marche des processus procesos fueron totalmente dejados de lado, de participants a aux différents excepción de muy pocos participantes. gérer le processus. Donc ça, c'est Muchas veces la vía ni siquiera se entendía. une catégorie Eso por una parte. Por otra parte, hay otra categoría de países en las que ha habido civile, mais cette una participation participación de la sociedad civil, fait pero avancer la esta no ha contribuido a hacer avanzar la implementación de estos mise en procesos, œuvre de ces porque no ha sido implicada realmente en la práctica. Luego también hay otros países pays, d'autres pays qui avaient un potentiel d'information et de données. en los que había un potencial de información y de datos, por ejemplo, Senegal, que es uno de los países principales en la agroecología, Burkina Faso, Zimbabue y, como ya decía, Burkina Faso. Son países que no solamente participan, Les moyens manquent pour pouvoir aller vers la mise en œuvre de ces feuilles de route. Donc, il y a 5 enjeux majeurs qui ont été identifiés et ces 5 se enjeux identificaron majeurs 5 retos principales mais nous allons certainement en que avoir nos plus. permitieron determinar 5 mensajes clave. Le premier message, le premier enjeu, c'est la question de la gouvernance. Le portage des En primer lugar, la cuestión de la gobernanza. pour la plupart des Son procesos que han sido, en general, muy exclusivos para los actores implicados. Es importante que haya una Mamadou, 2 responsabilidad minutes, real. please. Donc, la deuxième chose, c'est la question de la cohérence des politiques. On s'est rendu El compte que segundo non tema es el de la coherencia política. Nos damos cuenta de que no solo los procesos políticos están desconectados de las políticas públicas favorables al acompañamiento de las explotaciones familiares, sino que además en estas políticas hay incoherencias horizontales y verticales. Hace falta realizar una relectura de la situación. El tercer elemento es el tema de la financiación. Hemos visto que la mayor parte de los procesos están bloqueados porque no hay mecanismos de financiación fiables a través de los foros públicos. La declaración de Malabo debe ser tenida en cuenta. Y luego hay un tema que ha surgido y es la cuestión de la gobernanza de la propiedad de la tierra. En estos casos prácticos se ha visto que hay una dificultad de acceso a la propiedad de la tierra para las personas que producen alimentos en estos países. Hace falta reformas progresistas e inclusivas que permitan tener en cuenta los usos y costumbres y tener en cuenta también las personas jóvenes, las mujeres, etc. Y luego tenemos el tema de las semillas. En los casos prácticos han demostrado que hay que trabajar basándonos en los sistemas de semillas campesinas para desconectarnos de los sistemas de la agroindustria. Este es el resumen que quería presentar y este informe es un gran avance y nos va a permitir compartir nuestra situación con todo el mundo. Muchas gracias y disculpas por haberme extendido demasiado. Bueno, ahora vamos a tener algunos minutos para preguntas, mas antes disso, me gustaría invitar a Cecília Elizondo. Cecília es asesora del viceministro de Agricultura de México, Víctor Suárez, y Cecília hará un comentario en nombre del viceministro. Muchas gracias, Cecília, por traer la participación del viceministro acá en nuestro encuentro. 5 minutos, por favor. Muchísimas gracias y una disculpa. Estamos muy honrados de haber sido invitados a este evento que empezó el 11 de hace 2 días y lamentablemente
por inconvenientes y una reunión urgente del subsecretario no pudo participar. Sin embargo, bueno, queríamos sí no dejar de decir algunas, el subsecretario les envió un gran saludo y no quería dejar de decir algunas cosas importantes en estos temas y felicitarlos por traer a la mesa este importante diálogo. Y bueno, pues hoy más que nunca debemos unir fuerzas en todos los frentes para superar las crisis que enfrentan los sistemas alimentarios globales. Sabemos que la cumbre no busca resolverlos, al contrario, ¿no? Como se ha comentado hoy en esta mesa y también antes de ayer con los ponentes, coincidimos con varias de las participaciones, prácticamente con todas, de que hay que dejar atrás una política neoliberal de dependencia alimentaria y establecer políticas que favorezcan la soberanía alimentaria como una política alimentaria mundial, en particular lo expresado por Michael Fakhri, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, sobre la necesidad de establecer alianzas. Sabemos que la cumbre es la consolidación de la influencia corporativa, como ya lo han mencionado quienes me precedieron, en los sistemas alimentarios. Mucho se mencionó hoy sobre ese tema. La misma intenta minimizar esta fuerza de los movimientos de la sociedad civil y los pueblos indígenas que están trabajando para producir y comercializar los alimentos de manera sana y con respeto a los derechos humanos. Pero eso obviamente no quieren que aparezca en ningún lado. México hizo un llamado varias veces, en particular en el Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial, para crear un grupo de trabajo de composición abierta para promover mecanismos globales de autoabastecimiento y de soberanía alimentaria a través de la producción agrícola sostenible, utilizando prácticas e insumos agroecológicos seguros para la salud humana, respetando la diversidad cultural y el medio ambiente, incluyendo la urgente necesidad de regular, como se ha hablado también en esta mesa, todos los sistemas alimentarios y en particular el uso de agroquímicos altamente tóxicos. Nuestra estrategia de política en México con la implementación de acciones conjuntas para transformar los sistemas alimentarios ha mostrado su potencial impacto con las acciones reconocidas internacionalmente. Se implementó el tema de etiquetado frontal, el tema de prohibición del maíz transgénico, del uso del glifosato al 2024. Más de 2 millones de agricultores en este momento están en transición agroecológica y tenemos un sistema de salud que trata de prevenir la mala alimentación, entre otros. Hace 2 días se habló de la incapacidad que tiene Naciones Unidas y que ha tenido, mismo lo veíamos hoy desde 1970, desde los 70, desde que empiezan a hablar de combatir el hambre en el mundo, pues siempre hablamos de 800 y tantos millones de personas con hambre en el mundo, o sea, no hemos logrado bajar el número. Probablemente podríamos decir que se bajó el porcentaje de personas con hambre en el mundo por el aumento de la población mundial, pero el número parece ser que siempre es el mismo, 800 y tantos millones de personas. Pero bueno, por el otro lado tenemos 2 millones de personas padecen obesidad y sobrepeso con enfermedades concomitantes como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, consecuencia de los alimentos vendidos por esta industria de alimentos y estas corporaciones que nos envenenan con sus ultraprocesados. Ambas son pandemias provocadas por un sistema alimentario predominante que da hambre en una mano y el sobrepeso en la otra. Todo esto es debido a la creciente concentración corporativa, temas que hemos venido hablando hoy, temas que han resaltado en la cumbre, del sistema alimentario global y sus impactos negativos en la seguridad alimentaria mundial. La soberanía de las naciones y los derechos humanos,
pocas megacorporaciones controlan, como ya lo mencionaron, el sistema alimentario global, semillas, fertilizantes, pesticidas, maquinaria agrícola, mercado, procesamiento y distribución minorista. Por eso necesitamos transformar, como ya lo hemos mencionado, en amplios ámbitos el sistema agroalimentario y nutricional con el objetivo de construir un sistema que sea nutricional, justo, saludable, sostenible y competitivo. Y bueno, también para ir terminando, como Mirenzi dijo el día 11, debemos hacer un llamado a la paz. No optar por profundizar la guerra sin pensar en el sufrimiento que infligen en la humanidad ni en el daño que causan al bienestar de las naciones y las sociedades. Más de 100.000 millones de euros hasta el momento, yo he perdido la cuenta, pero pues el último aporte de dinero que hizo la Unión Europea a Ucrania son 50.000 millones de euros, cuando, por ejemplo, uno de los programas en México de reforestación y de producción agroecológica lleva $1.000 millones al año. Entonces, realmente, como decía Mirenzi, ¿cuántos programas podríamos estar apoyando y financiando si el dinero de la guerra se invirtiera realmente en atender el hambre en el mundo? Entonces, realmente las prioridades de las naciones más poderosas del mundo, ¿dónde están? En financiar guerras, y solamente una guerra. ¿Qué pasa en Haití? ¿Qué pasa en otros países? ¿No? Y cuando un terremoto como el de Turquía solo se le da $25 millones, bien, sin paz, con sanciones, bloqueos y un aumento del gasto en armas, no habrá salida a la actual crisis global, realmente. Ahora más que nunca debemos aunar estos esfuerzos en los diferentes niveles, debemos hacer el cambio. Por ello estamos convocando a una reunión en México en noviembre, fines de noviembre, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, para sumar los esfuerzos que todos los países y movimientos estamos visualizando y creemos en una forma diferente de producir nuestros alimentos. Como dije al inicio, esta forma de hacerlo, las corporaciones están intentando minimizarlo y eliminarlo de la misma forma que lo hicieron con la Revolución Verde, queriendo hacer desaparecer esta forma de producir y de comercializar, pero siempre ha estado ahí. Buscamos establecer más alianzas estratégicas, hay muchas, pero no estamos conectados a nivel mundial entre todos. Esta no va a ser una conferencia más o un congreso más en donde cada uno hablemos de las cosas que cada quien hace, sino con el objetivo real de establecer alianzas estratégicas entre los gobiernos de países, movimientos y academias para poder defender nuestro derecho de manera conjunta y coordinada en todos los ámbitos internacionales que nos toque participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Y es pura verdad, cuando miramos para dónde está indo La Plata, es muy simples compreender por qué vivemos da maneira que estamos viviendo en el mundo y los retos que tenemos. Bueno, ahora voy a presentar un pequeño resumen de las cosas que fueron presentadas en el chat. Después de eso tenemos pocos minutos para que algunas personas puedan levantar sus manos y hablar o hacer preguntas. Y a partir de eso tenemos una ronda para que las personas... las personas que fizeram as apresentações puedan hablar de uma maneira mais livre acerca de los puntos que fueron presentados, tanto por los otros ponentes como por los participantes. Entonces, antes de más nada, hay un comentario sobre la captura a nivel de los órganos reguladores que está borrando de una manera acelerada la agenda agroecológica e avançando o modelo industrial. E Alisson pergunta se uma campanha de desinversão desde corporações pode ser parte de uma estratégia para desafiar a captura corporativa. E Vicente pergunta como pôr em prática a ideia de marco de rendição de contas para a ONU. Como empurrar essa ideia?
Bill comparte que hubo una propuesta firmada por 421 organizaciones para un código de conduta de la ONU, incluindo salvaguardas contra o conflito de interesses. E pergunta como um estándar sobre conflito de interesses através da ONU poderia relacionar-se com as negociações sobre o tratado vinculante sobre empresa e direitos humanos e os sucessos parciais de defesa da ONU. Sofia responde a pergunta de Vincent, que conectou o tratado vinculante sobre empresas e direitos humanos. E há uma sugerência que o marco de rendição de contas através da ONU poderia ser discutido em la Assembleia Geral, partindo desde o tratado vinculante. E Alison recalca que o crescente rol da ONU como intermediário entre empresas e governo não se limita à la FAO, né? Desafortunadamente. É algo que está passando através de toda a ONU. Então, esses são os comentários e perguntas que identificamos em el chat. E agora, as pessoas que gostariam de falar, aí temos alguns minutos para isso. Por favor, seja muito direto para que tenhamos tempo de mais pessoas poderem falar. Então, Javier, por favor, Javier Sánchez. Gracias. Intentaré ser muy breve, porque han salido muchos temas anteayer y hoy, y la verdad es que daría para mucha tarea, ¿no? Para mucha tarea. En un momento en el que el capitalismo no le interesaban ya las reglas de juego, que dejó que funcionaran en las últimas décadas y ahora las rompe apoyando el fascismo económico y el fascismo a través de las estructuras políticas, ¿no? Un ejemplo es el que se ha estado analizando. Mi pregunta concreta es al compañero, agradecer las palabras de Di y del compañero Mamadou Goita. La pregunta es para Mamadou Goita. Mamadou, la evaluación que se está haciendo con los compañeros y compañeras de las organizaciones campesinas en las 5 regiones de África ha llevado al punto de evolución estratégico de no vamos a participar en Roma en esta etapa de la cumbre. Esa es una pregunta muy concreta. Yo tengo mi propia reflexión que se parece a la estrategia que seguimos en la Organización Mundial del Comercio. No solo la gran movilización en la calle, sino que hay que estar dentro también, metiendo presión y con unos mensajes claros y fuertes con los mayores aliados posibles, incluidos los gobiernos más cercanos, en un entorno tan complejo y tan complicado para mover la noria de otra forma, para mover la rueda de otra forma, ¿no? Entonces, estamos en un momento de ganar tiempo, pero de solo ganar tiempo. Gracias, Javier. Esa es la pregunta para el compañero Mamadou Goita. Muchas gracias, Javier. Ahora tenemos Hamadi, Flora y Mohamed. Y la sugerencia para que podamos empezar la segunda parte de la sesión, que después de Mohamed podemos empezar un poco una ronda más libre entre las personas que hicieron sus presentaciones. Gracias, entonces, Javier. Hamadi, por favor. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Hamadi avec mon papa du Mali, Afrique de l'Ouest. Merci pour les différents intervenants. Je crois que, comme certains l'ont dit, beaucoup de sujets ont été évoqués, très importants, qui expliquent l'énormité du travail qui attend les organisations de la société civile et leurs partenaires pour tenter de contrer les impacts, bien sûr, de l'UNFSS. Je pense que comme Cecilia du Mexique l'a dit, hein, elle a tout dit. Tal y como ha dicho Cecilia, la cumbre de sistemas alimentarios es algo que perseguía la ONU, pero no están presentes las organizaciones de la sociedad civil.
l'importance du nombre de personnes souffrant de la faim à travers le monde. Hay muchísimas personas en el mundo que padecen de hambre y a pesar de enfoques como los ODS, no estamos consiguiendo aliviar estas limitaciones. De devenir un acteur pour lancer cette approche de l'UNFSS. Alors qu'en considérant les liens avec les principes Y de considerando le système alimentaire est un libre choix, qu'il soit individuel ou collectif et de façon autonome. Sauf si on est en crise, là on vous offre ce qui est disponible. Mais todo lo que está pasando, tenemos que aceptar las herramientas que tenemos a mano. consommateur, le besoin du consommateur, en fonction de ce besoin du consommateur, le producteur va produire, le commerçant va amener sur le marché ce qui Al est final, cada uno hace lo que sabe. El productor produce, el consumidor consume. la logique de l'alimentation. El ciclo es este, el ciclo de la alimentación. Tels que les entreprises, les services techniques, les États ne sont Y des partenaires. los Amadi, servicios please. técnicos, los Could you just wrap up, fontaneros. please? ¿Puedes ir cerrando, Amadi? El resto de trabajadores son Pour juste dire que, en aucun cas, les actores externos. Lo que quiero decir es que prétendre à une substitution, no podemos pretender que se sustituya ce n'est pas possible. a los productores. Es imposible sustituir a los productores y necesitamos actores Voilà un peu ce que lo entiendan. que l'ONU, c'est Eso era lo que quería decir. un acteur, La ONU actúa como actor cette dynamique d'influence para animar esta dinámica de influencia de los estados y de otros entes, para que las empresas estén mejor posicionadas, le rôle des paysans et des petits producteurs. dejando de lado el papel de los agricultores, de los pequeños Muchas productores. gracias, La situación es muy Hamadi. complicada. Bueno, muchas gracias. Perdón por eso, mas como tenemos también una otra parte de la sesión, tenemos que ser muy específicos en nuestra participación. Bueno, ahora voy a pasar la palabra para Flora y después Mohamed. Por favor, Flora. Muchas gracias, Elisabetta. I'll speak in English. Hi, everyone. My name is Flora. I work with Society for International Development, and I'm also a member of the Civil Society Financing for Development mechanism, which is a sort of equivalent of the CSIPM, but within the UN discussions on global economic governance. I just want to thank you all for the presentations. It was really interesting and helpful, and I wanted to also share Quiero with darles you las gracias por su presentación. Y muchas gracias por presentar todas las tendencias que se están dando de la captura corporativa en Nueva York y en otros lugares. Está habiendo muchos debates sobre este tema y más adelante en el chat voy a compartir con ustedes un comentario que ha hecho el mecanismo de la sociedad civil sobre estas tendencias que se están dando y también con comentarios sobre la agenda del secretario general. También voy a compartir reflexiones sobre la cumbre del futuro y todos estos mecanismos que está creando el secretario general y que nos alejan de los procesos intergubernamentales como el CSA. Como estamos viendo también está el foro de la alimentación. Nos solidarizamos con ustedes, estamos siguiendo su trabajo y creo que podemos intentar crear alianzas entre nuestros grupos porque creo que estas tendencias tienen que expandirse a otros ámbitos y no solo al de la alimentación. Nos resulta muy inspirador ver todo lo que se está haciendo y en Nueva York se está trabajando mucho sobre el tema de la gobernanza financiera. Se acaba de aprobar una resolución supporting countries to potentially develop further their fiscal se and está apoyando a países para que puedan desarrollar más sus espacios físicos y fiscales y de políticas y
el objetivo es alejarnos de los agronegocios y la dependencia de las exportaciones de productos básicos. Hay muchas conexiones posibles entre lo que se está haciendo o lo que estamos haciendo en Nueva York en el ámbito de la justicia financiera y lo que están haciendo ustedes en el ámbito de la gobernanza alimentaria. Muchísimas gracias. Sorry. Thank you, Flora. Muchas gracias, Flora. Mohamed, please. It's your... Mohamed, adelante. Muchas gracias. Creo que, aunque todo lo que ya hemos oído sea que hay muchos retrasos, aún así conseguimos mantener mucha positividad. Soy Mohamed Kaesh. Parece que hay interferencia de otro ponente. ¿Se me oye? Dice Mohamed. Bueno, como decía, soy de la Federación Nacional, estamos con Vía Campesina y soy muy activo en el MSCPI. Como decía, nuestros logros se están reduciendo. Están tratando de liberar a las grandes empresas y de privar a los agricultores de sus derechos. Y la pregunta es, entre la FAO y la ONU, ¿qué se puede hacer para dirigir nuestra lucha y defender el Comité de Seguridad Alimentaria? Porque para eso estamos aquí, para defender a este comité. Estamos sumidos en una gran lucha, una lucha alimentaria. Luchamos mucho para conseguir nuestro lugar ahí y ahora esto está cambiando. Tenemos que ir mucho más allá, ver si es la ONU o es la FAO el responsable de estos cambios para poder dirigir mejor nuestra lucha. Gracias, Mohamed. Solo un minuto. Ahora tenemos como unos 20 minutos para que las personas que hicieron las primeras presentaciones puedan reaccionar a las preguntas y comentarios, mas también hacer una conversa, un conservatorio entre ellos. La idea es que podamos abordar cuestiones acerca de cómo el momento de balance de la cumbre de los sistemas alimentarios y la consolidación de multistakeholderismo es favorable a las empresas, en qué marcos podemos nos inspirar, por ejemplo, los marcos de control del tabaco de la Organización Mundial de Salud, cuáles son los posibles nuevos marcos, considerando la complejidad de los sistemas alimentarios, cómo hacer una acción que haga un refuerzo al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y que el comité pueda responder a esa nueva etapa de la crisis alimentaria mundial, cómo denunciar, identificar la cooptación de lenguaje, de narrativa, los procesos de gobernanza y cómo podríamos contribuir a la lucha de los grupos de derechos humanos, los movimientos de soberanía alimentaria y con otros actores de la sociedad civil. Bueno, entonces, la invitación es para que nuestros invitados puedan hablar ahora de una manera libre. Tenemos cerca de 20 minutos y entonces como que empezamos a hablar y como una charla, como estivemos en una conversación real. Entonces, la invitación es que participen ahora reaccionando ao que nuestros participantes contribuíram y también a respecto de esas preguntas que fueron ahora elaboradas. Muchísimas gracias, por favor. No sé quién gustaría de empezar. I can step in as Elisabetta and say a few words about the Yo puedo empezar con algunas palabras sobre el evento de inventario. I was glad that Shalmali raised the point about Shalmali habló
sobre cómo la sociedad civil ha estado dividiéndose en el proceso del hub de coordinación de la cumbre de sistemas alimentarios en distintas categorías. Parece que no hay espacio, no hay hueco para autoorganizarse. Yo soy académica, pero entiendo que el mecanismo de la sociedad civil y de pueblos indígenas, la autoorganización es muy importante. Es muy importante decidir quién representa a la sociedad civil. Y ayer encontré un documento en la página web del Hub de Coordinación sobre contribuciones de los actores para el evento de inventario y se publicó el 4 de julio. Y se menciona el sector privado y las empresas más de 40 veces, mientras que la sociedad civil solamente 4 veces. Se menciona 10 veces más al sector privado que a la sociedad civil. What I would like to hear more from the other panelists Y a is mí lo que me gustaría saber es hasta qué punto el MSCPI ha sido, hasta qué punto se le ha pedido al MSCPI nombrar a alguien, porque según entiendo, los grupos de la sociedad civil que defienden el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria y otro tipo de derechos para los productores y los consumidores no están representados en estos sectores, en estas categorías que ha identificado el Hub. Y además esos subgrupos están situados muy estratégicamente en la página web. Parece que hay una división muy clara de los grupos de la sociedad civil que se incluyen. Y bueno, o sea, simplemente es una pregunta así en general, porque la verdad es que me gustó mucho oír de Shalmali lo que está haciendo la sociedad civil con esto. ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? ¿Están dentro? ¿Están fuera? ¿Interactúan con esos grupos que sí que han sido invitados a participar? La verdad es que es muy preocupante esta tendencia. Y luego, por otra parte, ya se dijo que aunque se repite constantemente que este es un hub y solamente un hub, queda claro que es una estructura con un presupuesto propio. Y creo que es muy importante que no paremos de repetir que lo es. Porque el hub no para de decir que no es una institución, pero se supone que como no es una institución de la ONU, no tiene que seguir las normas de la ONU. Y al final eso genera muchos problemas. Así que nada, sobre estos dos temas me gustaría saber qué opinan los demás. Bueno, la idea es que ustedes refaçam las reacciones y comentarios. No es necesario que yo dé la palabra para ustedes. Entonces, hay una invitación para una charla ahora. Yes, Chamali. Chamali. Yeah, sorry, I was trying to Hola, sí, perdón, es que me silenciaron. mute myself. Yeah, I don't have all the answers, Pues but just one of the questions. no tengo respuestas a todas las preguntas, pero antes, por ejemplo, sí que se dijo que debía ser la FAO o la ONU como, digamos, blanco de lucha. Y creo que la dificultad principal es que la FAO, que es un organismo de la ONU, con recursos de la ONU, y lleva décadas desde que se creó siendo el asesor principal de políticas para países de todo el mundo. Ha sido un actor muy importante en nuestros países.
Y estas son las mismas instituciones que luego abren la puerta a las grandes transnacionales, al sector agroalimentario, al sector químico, al sector industrial. Y yo he participado en varias reuniones en la región y la verdad es que ver el tipo de organizaciones que pueden intervenir ahí es increíble. Pueblos indígenas, pequeños productores y otros sectores no son invitados en absoluto. Y de hecho nos vendría bien tener reuniones en las que podamos plantear nuestras preocupaciones. Así que hay claramente un poder que tienen los jefes de la FAO. No sé si es el programa medioambiental o la FAO, pero lo que sí que está claro es que están operando de una forma muy peligrosa. El MSCPI, con respecto a los nombramientos, estamos mostrándonos bastante críticos con la cumbre de sistemas alimentarios y con estos procesos. Y creo que además esto se mencionó en la reunión del día 11, que es que el sistema multipartes y la captura corporativa de la gobernanza y de los sistemas alimentarios se está ampliando a otros puntos de la agenda de la ONU. Con esta red inclusiva que mencionan, estos elementos acaban metiéndose en las cumbres, en la cumbre del futuro, por ejemplo. Y claramente hay grandes controversias aquí dentro. Las acciones de los líderes de la ONU y del sector privado parecen indicar que esta cumbre del futuro es una gran oportunidad para un nuevo modelo de gobernanza multipartes. Eso es lo que parece que está promoviendo, se está promoviendo con la cumbre de sistemas alimentarios, con la cumbre del futuro, con las falsas soluciones de medio ambiente y de cambio climático. También hemos visto lo que está pasando en otros espacios. La fortificación de alimentos, por ejemplo, en el espacio de la nutrición. En general hay un control de sistemas regulatorios, de autoridades regulatorios, definiendo qué es lo aceptable, qué es lo que tiene que comer la gente y cómo tiene que producirse los alimentos. Esto es lo que están decidiendo las grandes empresas. Los, digamos, ecosistemas, o no me gusta esta palabra, pero bueno, estas agrupaciones. Y la cumbre del futuro es muy peligrosa porque presenta la oportunidad de debatir la arquitectura de la ONU para los próximos 25 años. Así que como activistas, movimientos de la sociedad civil, pueblos indígenas, tenemos que movernos. Con el multilateralismo. Y ya para acabar, creo que lo más importante es elevar el conocimiento de los sistemas, sobre los sistemas alimentarios de los pequeños productores. Hemos conseguido desarrollar muy buenas redes en los últimos 5 años en nuestro trabajo con los académicos y con los científicos y esperamos poder seguir haciéndolo, porque lo necesitamos para poder desafiar la ciencia corporativa que están produciendo estas grandes empresas. Gracias, Shalmali. Mamadou.
Hola, sí. Muchas gracias. Creo que hay mucho que decir en términos de estrategia. Opportunities Creo in que Bo nos particularly because faltan muchas oportunidades por aprovechar en Roma también. in terms Hay of un poco de caos y es muy difícil organizarse. enough to Creo create que allí connection no between estamos this haciendo suficiente para conectar con constituencies. distintos For me, sectores de la sociedad civil. Y creo que esto es muy importante. Javier question because I No don't know entendí if muy bien la pregunta de Javier. Quizás I perdí think that parte del mensaje. Pero creo que hay mucho trabajo que tenemos que hacer antes de meternos en espacios como por ejemplo el evento de inventario. Estamos recabando datos para tener pruebas y evidencias sobre distintas problemáticas, pero al mismo tiempo, cuando hay gente que niega esta información, gente de la sociedad civil que niega esta información, tenemos un problema más grave. another perception that we have from them. So we need Muchas also to veces this in the hay información que no se cree. A nivel nacional hay una forma de construir los procesos and evidences and then so the link que consiga transmitir la información basándose en la verdad. Las personas que no entiendan que tienen que conectar y vincular estos retos porque están relacionados, pues tienen que entenderlo porque es muy importante. Este es un problema que tenemos, que nos pasa en nuestras organizaciones y creo que especialmente en África hay problemas. Por ejemplo, la PAFO reúne organizaciones de agricultores con perspectivas muy diferentes. Por ejemplo, con los sistemas de agricultura alimentaria. Algunos se identifican con eso y otros no. distorting what is going on at that level. So, but what can Y no be done? entienden bien lo que está pasando en el terreno porque tienen visiones diferentes. Así que creo que la concepción principal de este tipo de organizaciones como la PAFO es no ignorar que no hay consenso sobre ciertos temas. But at the end of the day, El objetivo no es enfadarse porque pensamos cosas diferentes, pero al final necesitamos llegar a un consenso. we can just get common positions on some of these things and go. Porque So solo this así podemos llegar a un acuerdo a otros niveles. Eso a nivel nacional, a nivel regional, a nivel continental, creo que es importante que haya una interacción con otros grupos de la sociedad civil, académicos y medios y otros actores, y dedicar tiempo en Roma a prepararse. Sabemos que va a llevar mucho tiempo, pero tenemos que dedicar tiempo a hablar, porque si no, siempre vamos a estar divididos y siempre nos van a preguntar, ¿pero tú en nombre de quién hablas? Porque esta gente no piensa lo mismo que tú. Creo que esto forma parte de la lucha. Si lo conseguimos, puede ser muy positivo. También en la obtención de pruebas, que son grandes herramientas de convencimiento. Por ejemplo, en África Occidental hay un proceso, 15 países tienen que trabajar sobre sus vías nacionales de agroecología, que es un buen paso, pero si no hay un diálogo interno con los distintos sectores de la sociedad civil y con los académicos y con las instituciones de investigación, y esto incluye que haya una transición adecuada con el resto de elementos del puzzle, no vamos a conseguir nada. Porque entonces vamos a Roma
Y hay un montón de contradicciones y un gran lío. Y entonces las grandes empresas aprovechan, se aprovechan y llegan más lejos porque nosotros no estamos de acuerdo. Eso era lo que quería decir. No sé si entendí bien la pregunta de Javier sobre estrategia y sobre la colaboración de distintos sectores de la Mamadou, I will open the floor for some questions, comments from the participants. We have Vamos a tener ahora un tiempo para debate. Nos quedan como unos 10 minutos. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor, levanten la mano. Jennifer, please. I don't want to take up adelante. space for other participants to speak, but I just wanted to add one No quiero addition- extenderme demasiado, quiero que hable todo el mundo, pero simplemente quiero hacer un comentario adicional sobre este tema de trabajar en red con otras personas que buscan objetivos similares, aunque no formen parte necesariamente del MSCPI. Alguien me ha escrito directamente en el chat acerca de una iniciativa que había visto antes sobre un grupo de investigadores, investigadoras que buscan un marco para trabajar con las corporaciones basándonos en temas de salud, es decir, la búsqueda de un acuerdo, un marco para intentar controlar la influencia de las corporaciones en temas relacionados con la salud. Tiene bastante que ver con lo que mencionamos en nuestro informe sobre cómo se inclina la balanza. Al mismo tiempo, también quería mencionar, y esto es algo muy importante, es que estamos en un momento propicio, muy interesante para trabajar en estos temas, porque hay un interés renovado por parte de activistas como abogados que están trabajando en leyes antitrust. Al mismo tiempo, la gente que está trabajando en estos temas sobre las leyes antitrust, ahora mismo se están preocupando también sobre la alimentación y la gobernanza alimentaria. Entonces, es un momento en el que diferentes personas pueden trabajar con un mismo objetivo. Tenemos que entendernos mejor y ser más estratégicas a diferentes niveles. Igual tenemos que salir dentro de nuestro ámbito de la gobernanza alimentaria para abrirnos a otros ámbitos. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos tiempo ahora para el debate. Si alguien quiere comentar algo, por favor, que lo haga. Also our people who will be invited by Yes, Claudio, please. Sí, Claudio, adelante. Thank you very much. You know, Muchísimas gracias. participating today have been in the trenches for a long time. Muchas de las personas que estamos participando hoy llevamos mucho tiempo en las trincheras. Nos hemos visto en situaciones así muchas veces. Siempre esperamos poder ir avanzando, pero lo cierto es que damos 2 pasos para adelante y 1 y 3/4 para atrás. Es cierto que si no estuviéramos haciendo el trabajo que hacemos, So the idea is, are we doing the right thing? no avanzaríamos nada y estaríamos yendo para atrás. Especially of the UN, that are so penetrated by Teniendo en cuenta la situación actual y la influencia que tienen las corporaciones, we have spent, Elisabetta, you and me, Shalman, hemos dedicado tantísimos millones de horas, Elisabetta, tú, yo, Salmali, tantísimas personas de las que estamos aquí, de estas 128 que estamos aquí. Hemos dedicado tantísimo tiempo. Si hubiéramos dedicado ese tiempo a nivel de base, no habríamos avanzado más en cuanto a lograr esta convergencia de movimientos sociales. Y no habríamos logrado ser un contrapoder, porque ahora mismo no lo somos, no somos ese contrapoder.
we object to text, we include paragraphs, we Em, permanent Nos ponemos a trabajar sobre textos, incluimos listening to us. párrafos. I mean, are we not needing to have a webinar on new ways of changing? Isn't it Pero time to have nonviolent resistance, as I put in al the chat? final logramos organizar webinarios, pero igual tendríamos que estar en las calles, porque ya sabemos que estar en las calles puede ser más eficaz que simplemente estar intentando buscar una enmienda aquí, buscar que un gobierno nos apoye. Esto es un juego de ajedrez, una partida de ajedrez. Cecilia, Chaumali, Alfredo, ask for the floor. I would like to ask Cecilia tiene la palabra ahora. Josephine to be really brief. Mali. Me gustaría pedirle a Cecilia y a Shalmali y a Alfredo y a Josephine que sean lo más breves posible, porque tenemos 10 minutos de momento. Le vamos a dar la palabra a Cecilia, que tiene la palabra ahora. Sí, lo mío es muy cortito. Han pedido mi correo electrónico, y ya puse mi correo, mi celular y también la nota conceptual del evento en Oaxaca. Y pues eso, ahí tienen mis datos para contactarnos. Perdón que está todavía en español. El evento va a tener traducción simultánea francés, inglés y español. Entonces, todos son bienvenidos. Va a haber 2 días de salidas de campo y bueno, después mesas de trabajo sobre los 7 ejes que menciona la nota conceptual. Entonces, todos bienvenidos y a establecer las alianzas que necesitamos para obtener esos apoyos de los gobiernos de cada uno de nuestros países y tener esta alianza estratégica entre movimiento de la sociedad civil, pueblos indígenas y nuestros gobiernos progresistas de alguna manera que sí están en el camino de la transición hacia sistemas alimentarios más justos y saludables y no coinciden mucho con la cumbre. Y tampoco somos escuchados en la cumbre. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Chaumali, después Alfredo y Josephine. Yeah. Please, Chaumali. Yeah. I will also be very quick. I think the issue of a system-wide. También voy a ser muy breve. Tenemos un marco, el marco de la rendición de cuentas internacionales es muy importante. Es un tema muy importante. Espero que quienes estén trabajando en esto y nosotros podamos ponernos de acuerdo. Está claro que es un ámbito en el que podríamos abordar conjuntamente para crear esta red y enfrentarnos así al multipartismo y crear una resistencia. Podríamos organizar diálogos interplataforma. Esto es algo que es muy importante y vamos a necesitar un apoyo jurídico muy importante. Aquí hay mentes jurídicas muy brillantes que podrían ayudarnos. Quiero añadir un par de aspectos. Es cierto que hemos estado en las trincheras durante muchos años. Y no es como si no se hubiera realizado el trabajo de base. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que está pasando en nuestros regímenes nacionales. En Asia tenemos regímenes fascistas, que son autoritarios, racistas, intolerantes, sexistas. Pero la solidaridad de base está siendo socavada. Hay derechos por los que se ha luchado mucho y ahora mismo están viéndose afectados. Las constituciones están cambiando. Es un problema muy importante en toda Asia. Lo que está sucediendo cada vez más es que sí, puedes manifestarte, te van a dar una paliza, puedes seguir manifestándote, pero al mismo tiempo lo que sucede es que ahí es donde el multipartismo está siendo muy listo. Vienen y te dicen, oh, tu país es autoritario, tu gobierno es autoritario, nosotros te vamos a dar espacio. Entonces este multipartismo invita a los movimientos, invita a la sociedad civil, a los sindicatos, a las personas activistas y a la gente quiere que la escuche. Así que van a este foro y son proactivas en este espacio. Esta dinámica también está teniendo lugar.
Y una parte muy importante de nuestra solidaridad pasa por entender estas circunstancias políticas tan delicadas. Y a eso es a lo que se enfrentan nuestros camaradas sobre el terreno. Tenemos que tener claro cuál es el tipo de solidaridad que tiene que quedar reflejada en los espacios multilaterales. Muchas gracias, Almalo. Primero Alfredo y luego Josephine. Tienen un par de minutos cada cual para poder acabar a tiempo. Sí, bueno, Alfredo, yo adelante. creo que desde el inicio del siglo pasado que vivimos en una economía de guerra en que los países más poderosos procuran dominar el planeta. Y a cada guerra sabemos que es que pasa. El aumento de la influencia de las grandes corporaciones cada vez en un número más pequeño de corporaciones. Yo creo que en este proceso los campesinos tienen que estar en el centro. Son ellos que producen los alimentos. Y creo que la lucha primera es en cada uno de los países, pero el reconocimiento de las organizaciones campesinas y por el fortalecimiento y creación, en muchos casos, de organizaciones de consumidores. Y esta creo que es la alianza base para procurar influenciar y dominar, cambiar el sistema productivo para un sistema alimentario más justo para todos los pueblos. Gracias, Alfredo. Josephine, 2 minutos, por favor. Oui, bonsoir à tous. Buenas tardes a todo el mundo. Soy Josefina Tangana, de la Organización de Movimientos Campesinos de África Central. Josephine, me parece que perdemos tu señal. No sé si es só para mí. Me temo que el sonido de Josephine no está llegando. Josephine, si puedes cerrar la cámara, el señal puede ficar mejor. Oui. Sí, por favor. Il faut éteindre la caméra. Alors, je disais que... Voilà. Oui, voilà. Il y a la nécessité de la mobilisation d'une Es necesario que una gran masa de la población se movilice. La población tiene que concienciarse de la necesidad de implicarse en la lucha en sus vidas cotidianas, porque las organizaciones necesitan que las escuchen, necesitan también llegar a los medios de comunicación para que la población... Comentario de la intérprete, el sonido de Josephine no está llegando como para poder ser interpretado. Donc, c'est nécessaire susciter auprès de la population le besoin de redevabilité qu'ils ont vis-à-vis des États. Le troisième Luego está el point, tema de la rendición de cuentas. El tercer punto es la necesidad de concienciarse un nombre d'acteurs cités avec la société civile, aussi bien au niveau national, régional. y de la implicación, la necesidad de la implicación por parte de la sociedad civil a nivel nacional e internacional. Josephine, por favor, Esos son los conclúa. 3 puntos que quería comentar. Muchísimas gracias, Josephine. Zainal, te paso la palabra, mas por 1 minuto solo para que podamos cerrar la actividad en el horario. Por favor, Zainal. Zainal? Yes, okay, thank you. I am Zainal Gracias. from Soy Zainal de SBI Indonesia, miembro de la Vía Campesina. En línea con lo que
estaba diciendo la compañera, y con respecto al foro, teniendo en cuenta lo que ha dicho Michael Fakhri ayer, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Hace falta pensar en nuestra estrategia y tenemos que exigir que se aclare algo. ¿Es una iniciativa de la ONU o no? En cualquier caso, tenemos que luchar porque si no, las corporaciones van a dominarlo todo. Ayer se publicó el informe, el SOFI 23, y tenemos que centrarnos. El sistema global está fracasando y esto se traduce en la inclusión de las corporaciones. Tenemos un esquema y tenemos ahora un minuto. Me gustaría solo de compartir con ustedes las próximas actividades y hacer un pequeño breve comentario a respeito de una discusión clave que estamos haciendo ahora, si debemos o no debemos participar de los procesos formales de la cumbre y sus desdobramientos. Bueno, acá en la sociedad brasileña recibimos muchas críticas, incluso de movimientos y organizaciones, porque não estávamos participando de la cumbre, porque se não estamos adentro não podemos influenciar. Bueno, para nosotros, considerando tudo que foi hablado acá a respeito de los límites de participación, nos parece que estar afuera es una manera muy importante de participar de las decisiones y de los rumbos de la gobernanza global de los sistemas alimentarios. Muchas veces podemos hacer mucho más afuera do que adentro, si tenemos un proceso de trabajo, de organización de nuestras comunidades y nuestros movimientos. Mas ahora presentar a ustedes que tenemos ahora en el día 17 de julio una press briefing calling for true food systems change, and Chamali Gutal will facilitate the session, and several of our partners will be participate in this press briefing. The link for this activity will be in the chat. And we thank you everybody for the Chamali va a presentar este evento y tenemos más información en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias por participar en esta sesión y esperamos volver a verles pronto para buscar maneras dinámicas y entusiastas de seguir enfrentándonos a lo que está sucediendo en la gobernanza de los sistemas alimentarios. Pero no solo está sucediendo a la gobernanza de los sistemas alimentarios, sino al sistema de gobernanza multilateral. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y esperamos volver a vernos pronto. Gracias y hasta luego.